Bueno, a ver, cada año las defensorías realizan un informe sobre su situación, las variables de estudio, las investigaciones, los casos tratados, el trabajo general de la defensoría. Bueno, me estoy refiriendo a una defensoría, porque ojalá algún día se reúna la bicameral que corresponda en el Congreso de la Nación y designe la o el titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que también nos vendría, ¿no? En cualquier tiempo, no solo en este tiempo. Hace muchos años que no tenemos defensor o defensora del pueblo de la nación. Hay un edificio enorme y hay edificios en el país destinados a esta defensoría que, al estar acéfala, no tiene como las manos atadas. Bueno, no se entiende por qué han pasado tantos años. Mientras tanto, la que sí logró formalizarse en 2020 es la DEFE, Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación. A ver, salud, educación, tengo acá un listado: federalismo, pobreza, desigualdad, adopción, justicia juvenil, ambiente y cambio climático, violencia sexual. Bueno, mamma mía, estos son solo algunos de los temas que aborda el informe anual. Me pasan el dato que, si te interesa saber un poco más sobre esto, tenés que meterte en la página que se llama Defensora Derechos NNIA, Niñas, Niñas y Adolescentes, ¿no? Defensora Derechos NNIA, todo junto, .gov.ar. Ahí podés leer el informe completo o interiorizarte en los asuntos que te interese. Bueno, la DEFE, además de las formalidades de la vida cotidiana, los chicos y chicas que abandonan la escolaridad, se mete con el consumo de drogas, las muertes por el narcotráfico, abusos intrafamiliares. Es infinita la cantidad de temas que abordan. Marisa Graham, abogada titular de la DEFE, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, Quique? Sí, acá estoy. Bueno, ¿no te apabulla todo esto? Digo, ¿no? Bueno, un poco, sí, un poco. Y eso que en el informe al cual hiciste mención, sí. Nosotros solo hacemos un informe de lo destacado. Ajá, se llama Destacados, que sí. tiene más de 300 páginas. Upa. Si tuviésemos que contar la vida cotidiana de la Defensoría, bueno, sí. tendríamos, no sé si no nos alcanzarían, tendrían que ser tomos. Claro, un libro por día. Un libro. Tal cual, es que vos sabés sí. que es impresionante, porque una de las cosas que planteamos, fíjate que el informe que presentamos ahora, el 22 de agosto sí. pasado, fue el del 2022. Ajá. Y la verdad que en general la bicameral se atrasa un poco porque tendría hasta el 31 de mayo para llamarnos, pero bueno, no importa, siempre nos llaman en agosto, por lo cual también tenemos una parte del 2023, porque es muy difícil hablar de lo que pasó hace un año y no sí. referirte a lo que está sucediendo en ese momento. Sí, bueno, pero también tenés que tener en cuenta que la situación ni siquiera se estableció, se amesetó, la situación siguió empeorando económicamente, digo, y esto emporca todo. Sí, a ver, sí. hay una situación que empeora, que es la de pobreza e indigencia. Sí, claro. Más la de pobreza que la de indigencia, sí. aunque parezca extraño, sí. porque el índice de pobreza, que es la canasta básica total, sí. necesita de otros recursos que no tienen que ver con una institución como la nuestra, sí. sino con las políticas económicas de redistribución de la renta y de la riqueza, cosa que ya sabemos, y que lamentablemente no se cumple. En cambio, la línea de indigencia, que es la canasta básica alimentaria, con la UH más la tarjeta alimentar, cada vez que la UH y la tarjeta alimentar suben, se resuelve esta cuestión de la pobreza extrema. Vos decís que para el hambre hay algunas situaciones que van morigerando el problema. Para el hambre hay planes y derechos, como la UH, que es un derecho, pero hay planes o programas como el alimentar, que
te levanta, que te resuelve. Ajá. Es que no estemos en un disparate de índice, ¿no? Sí, claro. En cambio, en la tarjeta, en la canasta básica total, que incluye otros rubros, es como mucho más complejo, porque no resuelve el alimentar solamente. Entonces, nosotros apoyamos y queremos que el alimentar siga, porque se trata de comer o no comer, esa es la diferencia. Sí. Pero estamos abogando para que haya políticas que nosotros siempre decimos la deuda es con los niños en la República Argentina, en el mundo tal vez, pero en la República Argentina sin duda, y abogamos por la canasta básica total también se pueda cubrir. Y además, mira, nosotros hacemos hablaste de investigaciones, si me decís para nosotros la investigación que hacemos permanentemente y el monitoreo que hacemos permanentemente, es no solo el presupuesto que se destina a las nenas y a los nenes, a las chicas y a los chicos, en educación, en deporte, en salud, en todos los rubros, no solamente en aquellos que se dedican a los niños más pobres, sino a todos. Y en particular vemos, no solo nos contentamos, porque no somos una observatoría nada más, tenemos un observatorio, pero no hacemos eso solamente, no es que nos regodeamos con tirar un número, digo. No, tenés que buscar soluciones. Exactamente, entonces analizamos qué pasa dentro de ese 53 que cerró en el 2022, ahora debe estar en 54 y pico, ¿qué pasa dentro de ese 53, no? ¿Qué cantidad de chicos, qué porcentaje de ese 53% de niños bajo la línea de pobreza, que son niños que habitan en familias bajo la línea de pobreza, podrían con políticas dirigidas a esos chicos o a esas familias pasar del otro lado, ¿no? Y superar la línea de pobreza. Y por el contrario, como hay un porcentaje similar, un 16% es aquel que si vos dentro del 53, con una buena política saldrían de la pobreza. Ahora hay un 17 que cuando empeora la política o cuando la inflación se lleva puesto el ingreso, ese 17 pasa a la otra línea y pasa a ser pobre, ¿entendés? Entonces es como lo que nosotros llamamos una espuma. Entonces, no solo trabajamos en general sobre toda esa franja pobre o el 12,6 que está bajo la línea de indigencia, sino que también analizamos no solo por franja etaria, sino aquellos que cuánto necesitan duplicar, triplicar o aumentar en su ingreso, en el ingreso familiar, para que cruce la línea de la pobreza y pueda satisfacer más derechos. Marisa, eso me parece que es un aporte importante. No, me quedé pensando en que dentro de esa gigantesca franja también hay toda una clase media en decadencia ya, que no tiene el problema de la alimentación, pero tiene el bullying en las escuelas, pibes que quedan en medio de una balacera en Rosario, abusos de docentes, etcétera, ¿no? Entonces digo... Sí, y de padres, y de familiares, porque la mayoría del abuso sexual es intrafamiliar, locamente, ¿no? Lo diría locamente porque es casi inexplicable. Entonces ahí digo, con esa franja de clase media en decadencia, tenés otro problema que no es la alimentación. No, mirá, y te diría más, por ejemplo, en el tema autolesión, es decir, las chicas y los chicos que se cortan, por ejemplo, ¿no? Se llaman los chicos cúter, ¿no? Que en general antes eran los varones, ahora también son las chicas, las jovencitas, las adolescentes. Te diría que es algo que está sucediendo en todas las clases sociales. Eso es. Ni siquiera en la clase media empobrecida, podríamos decir. Sino que algo está pasando sobre todo en la adolescencia, que son estos llamados de atención que no podría contar cosas que son desagradables, pero no solamente es a veces cortarse, porque la sensación es que la sensación es voy a reventar, entonces me corto y dreno, ¿no? Como que la sangre brota y te drenás. Pero además hay algunas chicas y chicos que sobre la herida se echan limón. Claro. Entonces hay algo de un sufrimiento subjetivo que estamos viendo bastante poco. Nosotros como Defensoría lo vemos porque nos llega todo el tiempo, ¿no? Pero nos llegan de capas medias y también de capas medias altas. Eso es. Entonces me parece que hay un problema en el mundo adulto, sobre todo el más cercano, esas niñas y esos niños, esas chicas y esos chicos, que es
es la no mirada, es no mirarlos, claro, no mirarlas, claro. no hablarles. Sí. Diga, Bueno, no hablarles. Uno de los reclamos de los chicos cuando se volvió a la escuela, después de la pandemia, no era no nos escuchan, era no nos hablan. Claro, Fíjate. claro. Anoche con la patrona, vimos una película que se llama I Am Ruth y que trabaja Kate Winslet con la hija y abordan allí intento de suicidio mediante el problema que en los adolescentes se genera justamente por el uso desmedido de las redes y el teléfono celular. Exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, mira, ahí te decía que ahí aparece el no me escuchan. ¿No? Exactamente. Y no solo no me escuchan, ni me hablan, no me hablan. Sí, claro, porque para ser escuchado primero tenés que hablar. Correcto, ¿no? Ellos decían, a ver, vuelvo a la escuela. No me hablan, ¿qué quería decir? A ver, traducime eso, ¿qué quiere decir que no te hablan? No, preguntábamos nosotros. Sí. Y nadie nos preguntó, primero porque nadie nos contó bien por qué volvíamos, entendimos por qué teníamos que dejar de ir, pero por qué volvemos. Pero nadie nos preguntó cómo la pasamos, si se falleció alguien cercano a nuestra familia. No se habló. Entonces, si vos no generas un espacio de diálogo, porque no es unidireccional, digamos, no es dialógico, es dialogar, es muy difícil para los chicos y para las chicas. Ahora, pese a eso, pasan cosas que nosotros investigamos también, ¿no? Bajó muchísimo el embarazo adolescente. Ajá. Que es una buena noticia. Sí. Baja el suicidio entre los adolescentes, pero sube la autolesión. Es como que hay más llamados de atención. Eso es. Mirame, hablame, estoy aquí. Teneme en cuenta. Claro. Exactamente, querer irse de este mundo, ¿no? Sí, claro. Entonces, me parece que ahí hay una franja para trabajar y sobre eso hacemos investigaciones, hacemos reuniones con especialistas y con eso tratamos, en la medida de lo posible, de incidir en las políticas públicas. Ahora, yo te escucho decir, Marisa, en la medida de lo posible, y creo que es la frase, en la medida de lo posible, porque tenés un entorno que es favorable a todos estos problemas y desfavorable a las soluciones. Mira, exactamente, a ver, mira, depende de, mira, nuestro país es tan vasto y tan diverso y tan diferente que hay algunas provincias, nosotros vamos a todas las provincias, vos sabés, trabajamos federalmente, ¿no? Eso es un lema nuestro, nosotros no queremos, estamos como la mayoría de las instituciones en la capital federal, pero trabajamos con todo el país. Hay provincias que uno diría que están peor, porque históricamente fueron provincias, entre comillas, más pobres. Todas las provincias nuestras, aunque sean pobres, tienen grandes bolsones de riqueza y al revés, ¿no? Las jurisdicciones ricas tienen grandes bolsones de pobreza. Pero aquellas que están aparentemente en peores condiciones, en algunas cosas trabajan mejor y tratan mejor a sus niños y a sus niñas y los tienen más en cuenta en las políticas públicas. ¿Y por qué? Porque yo creo que hay que el paraje, el pueblo, hay una escala más humana que es más fácil de abordar y por otro lado hay decisión política, claramente. Claro. Eso si nosotros visitamos, yo voy a una provincia, ¿no? Y nos recibe un gobernador. Y le decimos al gobernador, mire, usted tiene para nosotros muchos problemas, pero tiene estos 3. Que para nosotros son centrales y que se podrían resolver con estas iniciativas, un proyecto de reforma de una ley procesal, un programa tal. Hay gobernadores que llaman a los ministros en ese momento y dicen cómo se resuelve esto y ya están en marcha esas soluciones. Claro. Santiago del Estero, por ejemplo, te pongo un ejemplo clarísimo. Y otros que, bueno, vamos y no hay la misma respuesta, o porque no se escucha, o porque no hay interés, o porque derechos humanos más niñas, niños y adolescentes, hay jurisdicciones que no es una fórmula que no interesa, lamentablemente. Claro. Y también hay personas, porque a veces las personas hacen una diferencia. Mirá, por ejemplo, el Progresar, ¿no? Que es un programa que existe hace muchísimos años, que es para los adultos, es decir, de 18 para arriba, para que terminen el colegio, para que vuelvan al colegio, terminen la escuela secundaria.
nunca entendimos nosotros por qué el Progresar no tomaba a los chicos y a las chicas cuando se van de la escuela, no claro. a los 18. Sí. Bueno, con el primer ministro de esta gestión, sí. con Trota, fuimos a verlo desde el primer día y le dijimos la propuesta: bajemos el piso del Progresar a los 15 años, porque es allí donde aparece la deserción escolar. Y bueno, no tuvimos ningún éxito. Cuando asumió Persic, yo lo fui a ver y él tenía la carpeta que le había dejado yo al anterior ministro y me dijo: vamos a sacar el Progresar, vamos a hacerlo a partir de 16 y 17 porque no llegamos a 15, nos falta presupuesto. Pero vos fíjate qué pasó con ese programa. Nosotros venimos diciendo desde 2020, desde que asumimos, falta una política, más allá de la situación global, general, falta una política dirigida a la población de 13 a 17. Ajá. La mayoría de los más chiquitos están en la escuela primaria, la escuela contiene, con sus déficits de calidad, de pertinencia escolar, etcétera, pero contiene. El problema es que cuando desaparece el factor de protección que es la escuela en el secundario, los pibes y las pibas se van, ahí es un factor de protección que dejamos de tener y pasan las cosas que pasan. Cuando se lanzó el Progresar para 16 y 17 años, más de 650.000 chicos y chicas del país se anotaron y están hoy en el Progresar. ¿Eso qué quiere decir? Y esto me interesa mucho plantearlo. No solo plantearlo como una incidencia que fue efectiva de la ADF, sino plantear qué le pasa a los chicos y a las chicas en territorio. Que porque si no la política de 13 a 17 es la punitivista. Eso, ¿no? Es, claro. Entonces bajamos la edad, los pibes son los que chorean, los que rapiñan, los que matan, etcétera. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque cuando hay una política pública que las chicas y los chicos perciben que les sirve, la toman. 650.000 es la mitad, el 45% de las chicas y los chicos que existen en la República Argentina de esa edad, de esa franja etaria. Sí, o sea que el sistema ese interesó y se anotaron. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es que los pibes y las pibas, la única política que tenés es la punitivista. Claro, Cuando hay una política positiva que ellos creen que les sirve, la usan, la toman, la reclaman. Y ahora estamos insistiendo que baje el piso a los 15 porque creemos que va a tener el mismo resultado. Mientras un pibe está en la casa y en la escuela con cierta contención, es menos probable, aunque no imposible, pero es menos probable que sea captado como soldadito o de las fuerzas de seguridad o de los narcos ahora, ¿no? Marisa, ¿te dan bola en el gobierno? Sí. Una duda. Un poquito pero te digo, pero no en todos los casos. Yo te podría decir ministerio por ministerio. Por ejemplo, a Gabriel Catopodi, me reúno mucho con él, mucho. Y avanzamos en lo que se puede, en esta situación se avanza. Claro. Hay algún otro que no me contestó nunca. Depende, ¿no? Así como te digo, cada provincia, depende, qué sé yo, en Cancillería también trabajamos mucho, con Rossi, con el jefe de gabinete, trabajamos mucho, logramos aumentar algunos renglones, para decirlo más fácil, del presupuesto que estaban muy bajos. Es decir, hay alguna receptividad dentro de la situación y hay otros con los cuales no, es muy dispar. Ahora, lo que sí está sucediendo claramente es que si vos escuchás los discursos de los candidatos, ninguno se refiere, ni le hablan a los chicos, es un error. No le hablan, es verdad. No les hablan ni a las nenas ni a los nenes, aunque no voten, porque hay que hablarles también igual, porque son ciudadanos, no votan, pero son ciudadanos. Decime, no, te iba a preguntar, ¿hasta cuándo tenés vos el cargo de defensora? Hasta el 1 de marzo del 2025. Bueno, te queda un trecho bastante largo y duro de laburo.
Sí, y de seguir consolidando una institución nueva, ¿no? Eso que es, entonces sí. yo creo que el año pasado, el 2022 y ha sido un año de consolidación. Claro. A mí me interesa mucho, por ejemplo, contarte que a nivel federal lo que más logramos sensibilizar fue a los legisladoras y a las legisladoras provinciales, Ajá. que no tenían en su en su ámbito de incumbencia el tema de los derechos de sus infancias y adolescencias de cada una de sus provincias. Era como si no fuera de ellos el tema, ¿entendés? Claro, lo están instalando ahora. Exactamente, logramos armar una red de más de 170 legisladoras y legisladores. Bien. Muchas vicegobernadoras, en general las mujeres, algún vicegobernador también, donde cada provincia tiene que tener su propia agenda. Eso es. Porque la velar por el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes no es un poder delegado de las provincias a la nación, por lo cual las y los gobernadores, las y los legisladores provinciales se tienen que hacer cargo también con políticas propias que tengan que ver con su territorio, con las problemáticas que son diversas entre una provincia y otra, con su a destinar presupuesto, calidad y cantidad de políticas para los más chiquitos, ¿no? Está bien. En general. Está bien. Marisa, gracias por este ratito, por esta develación de algunas incógnitas. Por ahí alguien se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que hacen? ¿Para qué sirve tener una defensoría de niños, niñas y adolescentes? Pues está ahora un poco más claro. Te mando... Sí, además te digo, y termino, y además tenemos cientos de casos particulares que atendemos también, ¿no? Beso grande, Marisa. Abrazo. Gracias a vos. Chau. La escuchaste a Marisa Graham, defensora de niñas, niños y adolescentes de la Nación. ¿Dónde la escuchás? ¿Y dónde la vas a escuchar? Aquí en El Desconcierto.